¿Quién es usted? Un amigo. En el año 1978, el icónico Christopher Reeve llegó a la pantalla grande como Superman, y bajo la brillante dirección de Richard Donner, el mundo creyó que un hombre podía volar. Cálmese. Ya la tengo. ¿Usted me tiene? ¿Y a usted quién? La película como que dio origen al género de superhéroes en el cine, creando una nueva era, y se la considera una de las mejores películas de todos los tiempos, aunque su saga de 4 películas tuvo sus altibajos. Por eso ahora, en este video, revisaremos qué hay detrás de las clásicas e icónicas películas originales de Superman. Así que, sin perder más tiempo, ¡comencemos! Pero se me ocurre que una bomba de 500 megatones, colocada en el punto apropiado, podría destruir toda California. Las raíces de la película de Superman se remontan a principios de los años 70, con el productor Ilya Salkind, quien acababa de producir la exitosa película de Los Tres Mosqueteros en 1973, y estaba buscando hacer su próxima gran película. Cierto día, mientras caminaba por París, vio que había una película del Zorro en producción, y se entusiasmó con la posibilidad de hacer una película de cómics. Entonces Ilya, junto con su padre, Alexander Salkind, y junto a ellos Pierre Spengler, compraron los derechos de Superman, e hicieron un trato con la Warner Brothers para hacer 2 películas de superhéroe. Quizá no lo sabías, pero durante las primeras etapas del desarrollo de la idea, la cinta tenía el tono del programa de televisión de Batman de los años 60, así todo cursi y alegrón. Es una idea que he pensado. Entonces el puesto de director se lo dieron al británico Guy Hamilton, quien anteriormente había dirigido 4 películas de James Bond, incluida la clásica Goldfinger. La película inicialmente se filmaría en Roma, con Marlon Brando como el padre de Superman, Jor-El. Sin embargo, esto creó un problema importante, pues Marlon tenía una orden de arresto en Italia, gracias a la controversia de su película El último tango en París. Al final, la producción se trasladó al Reino Unido, pero ahí también Guy Hamilton tenía problemas con impuestos, y solo podía pasar unos pocos días en el Reino Unido, antes de que le reiniciaran un proceso. Al final, los productores tuvieron que encontrar a un nuevo director, y se barajó el nombre de Steven Spielberg, pero Elia prefirió esperar a ver cómo le iba con su película Tiburón. Obviamente Tiburón fue un éxito, y Spielberg rechazó Superman para hacer Encuentros cercanos del tercer tipo. Al final el puesto cayó en Richard Donner, y le enviaron una copia del guión alegrón que mencioné, y al instante Richard dijo que no le gustaba. Es la única solución. Si se queda con nosotros, morirá con nosotros. Porque la Tierra, Jor-El, son primitivos con miles de años de retraso. Necesitará esa ventaja para sobrevivir. La historia final nos mostraría el origen de Superman, desde su infancia como Kal-El en Krypton y sus años de juventud en Smallville. Luego, bajo la identidad del reportero Clark Kent, se instalaría en Metrópolis, donde se enamoraría de su colega Luisa Lane, pero surgiría una gran amenaza a cargo del malvado Lex Luthor. Cuando inició el casting, Gene Hackman fue elegido rápidamente para el papel de Lex Luthor, gracias a su elogiado papel en Contacto en Francia, y aportó buenas ideas para el personaje. Sin embargo, Marlon Brando, totalmente ajeno a los cómics del superhéroe, tenía ideas extrañas para el personaje de Jor-El. Primeramente dijo que al ser su personaje un extraterrestre, debía lucir como un gran Pam Bagel. Otra de sus ideas era que Jor-El debía ser un duende azul barbudo y cascarrabias, pero afortunadamente las ideas extrañas de Brando fueron totalmente rechazadas. Ahora lo más importante era encontrar al actor ideal para hacer de Superman, y en su momento casi todos los grandes actores fueron considerados. Al final 2 opciones quedaron en la mesa, una era Paul Newman y el otro era Robert Redford. Pero en esta etapa un joven actor que se enteró de la producción mostró su interés en el proyecto, y ese era nada más y nada menos que Sylvester Stallone. Ah, caray. Los productores obviamente lo consideraron, pero como que no encajaba con la visión de Richard, y finalmente lo descartaron. Entonces, después de una larga búsqueda, el equipo decidió buscar a nuevos actores y elegir a un actor desconocido que probablemente no rechazaría el papel y se comprometería de corazón. Cierto día, un joven de 24 años llamado Christopher Reeve voló a Londres para hacer una audición para interpretar a Superman, y hasta ese entonces Christopher había trabajado principalmente en producciones de teatro. El actor realmente hizo una buena audición, pero la producción pensó que era demasiado joven y demasiado flaco para interpretar al Hombre de Acero. Pero luego hizo una prueba de pantalla, con la cabeza llena de betún negro para ocultar su cabello rubio natural. También usó lentes de contacto para ocultar sus ojos azules. Y por último, vistiendo un viejo traje de Superman bastante improvisado. Al verlo así, Richard Donner dijo que Christopher realmente proyectaba integridad y nobleza, rasgos súper importantes en su visión del personaje.
Pero bueno, esa pinta de buen tipo no quitaba que Christopher estaba flaco, por lo cual luego de obtener el papel, realizó una rutina de entrenamiento intensa, supervisado por el mismísimo Darth Vader, y estoy hablando de David Prowse. If it hadn't been Christopher Reeve, I truly believe we would never have had the success we had. Because I don't think there was an actor out there that I knew then or I know now that could have done what he did to bring that character to life. Ahora había que encontrar a la pareja de Superman, y varias actrices fueron consideradas, entre ellas Leslie Ann Warren. También la actriz Stockard Channing, quien ese mismo año interpretó a Rizzo en la película Grease, fue altamente considerada, pero al final fue Margot Kidder quien obtuvo el papel. Superman estaba originalmente prevista para estrenarse en 1977, pero la producción se retrasó debido a que se tuvieron que crear efectos y nuevas técnicas para hacer que Superman volara. El presupuesto entonces llegó hasta los $55 millones, lo que la convirtió en la película más cara de su época. Pero valió la pena, porque los efectos, tanto prácticos como de composición, han envejecido bastante bien. Estos retrasos e imprevistos hicieron que la relación entre los productores y el director se tornara bastante tensa. Además, entre el elenco, también hubo tensión, y supuestamente Christopher y Gene Hackman casi se agarran a puñetazos y fueron separados por Richard Donner. Por otro lado, el co-creador de Superman, Jerry Siegel, condenó públicamente la producción, debido a su frustración porque él y Joe Shuster nunca obtuvieron regalías por la creación del personaje. Entonces, para evitar la mala prensa, Warner Brothers acordó darles a Siegel y Shuster un salario anual de $20,000, junto con beneficios médicos, y sus nombres serían acreditados en todos los medios de Superman por toda la eternidad. Pasando a temas más gratos, la música de la película fue compuesta por un joven John Williams, y la verdad uno no puede evitar emocionarse al escuchar. Joder, esto sí es cine. Pero de seguro no sabías que John no fue la elección original para ser el compositor de la película, sino que lo fue Jerry Goldsmith, pero este tuvo que abandonar a último minuto debido a conflictos en su agenda. Otro buen detalle sobre esto es que iba a haber un número musical en la película, donde Luisa cantaría una canción en la escena del vuelo con Superman, pero el director pensó que no sería muy realista que Luisa empezara a cantar en medio de la nada. Luego de su estreno en diciembre del 78, la cinta recaudó más de $300 millones, lo que la convirtió en la película más rentable de ese año, y también sería nominada a 3 premios de la Academia y ganó un premio a mejores efectos visuales. Como sabemos, Superman, después de darse unos encontronazos con los malos y dándole alas a Luisa, esta empieza a sospechar por un momento que Clark y Superman son la misma persona, pero luego ella descarta esta idea. Entonces, tras salvar la costa oeste, Superman lleva a Luthor y a Otis a la prisión, y luego se aleja volando hacia nuevas aventuras, las cuales llegarían en 1980. El Hombre de Acero regresaría un par de años después, esta vez para combatir a unos kryptonianos liderados por el general Zod, interpretado por Terrence Stamp, quien, una vez libre de la zona fantasma, planea conquistar y gobernar la Tierra. Entonces conoce a Lex Luthor, quien después de descubrir dónde está la Fortaleza de la Soledad, promete llevar a los kryptonianos con el hijo de Jor-El. Mientras tanto, Lois Lane descubre que Clark es Superman, y este decide vivir como un hombre normal, pero una vez que los malos atacan, Clark debe recuperar sus poderes para hacer frente a Zod. Para esta segunda parte, Richard Donner no regresó a la dirección, a pesar de que él mismo ya había rodado más de la mitad de la segunda parte, durante la postproducción de la primera. Pero como lo mencioné, el rodaje de la primera parte tuvo sus contratiempos, además de muchos gastos extra, por lo cual los productores decidieron prescindir de Donner. Entonces el puesto de director cayó a cargo de Richard Lester, y este tuvo la tarea de completar la secuela, que estaba filmada casi en un 75%, pero a pesar de esto, Richard Donner se negó a que su nombre figure en los créditos. Ahora bien, este cambio de director también trajo consigo algunos cambios en la visión original de Richard Donner, pues se agregaron nuevas escenas, tramas secundarias y algunas refilmaciones. Por ejemplo, en el guion original, los villanos kryptonianos eran liberados después de que Superman lanzara un misil al espacio, al final de la primera cinta, pero esto se modificó con Superman arrojando una bomba de hidrógeno al espacio, la cual hace que la zona fantasma explote. Otra escena modificada es cuando Luisa salta de las cataratas del Niágara para comprobar que Clark es Superman, pero originalmente esta escena tomaba lugar en la cima del diario El Planeta.
Debido a estos cambios, también se pueden notar algunas escenas rodadas del 77 que no coinciden con las escenas rodadas en el 79 y el 80, sobre todo en el aspecto del elenco. En algunas escenas se puede notar que Christopher Reeve está más delgado y parece un poco más joven, y en otras escenas se lo ve mucho más musculoso y maduro. En algunas escenas Margot Kidder parecía más joven, y en otras escenas se la ve un poco más demacrada y pálida. Y hablando de actores, Gene Hackman se negó a regresar para completar sus escenas después de que Donner fuera despedido, pero afortunadamente para la producción, la mayoría de sus escenas ya habían sido filmadas, y para algunas refilmaciones se utilizó un doble de cuerpo y también a un imitador de su voz, lo cual molestó bastante al actor. Y terminando con lo de las modificaciones, en el final de la película de Superman 2, vemos a Clark besando a Luisa, lo que mágicamente le resetea la memoria a la damisela. Y bueno, este final fue muy criticado en su momento, pero el final original, en mi opinión, era bastante peor, porque para que Luisa olvide que Clark es Superman, este retrocedería el tiempo girando el mundo al revés, y al final pues todos los eventos de la película nunca ocurrirían. Ahora hablando del General Zod, pues este personaje es realmente memorable, y hasta el día de hoy hay chavorrucos que cuando están pasados de copa, repiten su icónica frase: "Ven, hijo de Jor-El, arrodíllate ante Zod". Se sabe que el actor Terrence Stamp trataba a sus secuaces, interpretados por Sarah Douglas y Jack O'Halloran, como si fuera un verdadero general, dentro y fuera de cámara, hasta el punto que un día, por poco tuvo un altercado con Jack, solamente porque este llegó tarde al set. Con el pasar de los años, cuando todo el escándalo de la producción de la segunda parte salió a la luz, muchos fans de Richard Donner pidieron el lanzamiento de su corte de la película. Esta petición tomó mucho más fuerza en línea, en el año 2006, por lo cual la Warner Brothers contactó a Richard para ayudar a trabajar en su corte de la película, y este tuvo acceso a los archivos secretos de la Warner, y pudo finalmente completar su visión original. Obviamente no al 100%, pero es lo más cercano que se pudo. Si bien la venta de este DVD especial tuvo mucho éxito, la verdad es que se siente como una película incompleta, pero da una idea a los cientos de fanáticos de cómo habría sido su visión de Superman 2. Lamentablemente el director fallecería en 2021, a la edad de 91 años. Y bueno, como lo dije, esta segunda parte termina con los villanos siendo vencidos en la fortaleza. Lex Luthor es encarcelado nuevamente y Luisa olvida que Clark es Superman. Y ahora sí, nuestro héroe puede vivir una vida normal, pero manteniendo consigo sus poderes. La cinta, con su presupuesto de $54 millones, recaudó un total de algo así como de 190 millones, dando así fin a sus aventuras, solamente hasta su extraño regreso en Superman 3. Los 80 trajeron consigo una nueva movida, más enfocada en la tecnología y también en la irreverencia, y Superman pues no podía quedar atrás, pues si lo recuerdan en esta tercera parte, termina luchando contra una malvada computadora gigante. Esta tercera parte llegó en un momento en que las terceras partes en una película no eran realmente especiales, y bajo la completa dirección de Richard Lester, esta es, hasta el momento, la entrega más estrafalaria de Superman. La historia nos cuenta que Gus Gorman, interpretado por Richard Pryor, es un genio informático sin suerte, a quien, después de robar los fondos perdidos para la compañía para la que trabaja, es contratado por el sórdido empresario Ross Webster para usar sus habilidades informáticas para controlar el clima, y así poder manejar a su antojo el mercado mundial de café y petróleo. Pero una vez que Superman llega al rescate, Ross usa a Gus para crear una especie de kriptonita, que no lo mata ni lo debilita, pero lo convierte en una versión sórdida y vulgar de Superman. Esa idea en serio es la peor. Después de 2 cintas en las que vimos a Superman como un héroe poderoso y noble, pues ya llegaba la hora de explorar su lado oscuro. Y por eso esta tercera parte se llamaría originalmente Superman vs. Superman, demostrando que su batalla más grande sería contra sí mismo. Pero para no spoilear nada durante la promoción de la película, pues se mantuvo el nombre de Superman 3. Lo que de seguro no sabías es que originalmente se barajó la idea de que Superman, estando en el lado oscuro, solo podría ser combatido y frenado por la que sería Supergirl. Esto porque los productores tenían los derechos cinematográficos de todos los personajes del universo de Superman, y una de las más queridas entre los fans era su prima, Supergirl. Esto sin duda habría sido épico en el 83, pero la DC y la Warner Brothers no estaban contentos con la forma en la que se introducía a Supergirl en el guión, por lo que finalmente se eliminó al personaje, pero se quedó en que se produciría una cinta conjunta con Superman y Supergirl al año siguiente, y de hecho este proyecto entró en producción,
y la actriz Helen Slater fue elegida como Supergirl. Pero lamentablemente, debido a las malas críticas de Superman 3, Christopher Reeve abandonó el proyecto y la película conjunta se convirtió en una película en solitario de la heroína. Pero si quieres una reseña de Supergirl, la película, pues deja tu like y tu comentario que los leo todos. Uno de los aspectos que más molestó a los fans y al público en general es que esa tercera parte está muy enfocada en el personaje de Richard Pryor. Según se sabe, él fue elegido para el personaje porque en una entrevista tras el estreno de Superman 1 se mostró realmente entusiasmado con la película, y los productores pensaron que en algún momento él podría interpretar a un villano excéntrico obsesionado con Superman, lo cual obviamente ocurrió un par de años después. Oh, I want to see Superman 2. Superman 2? That's what I'm waiting on to see. Really? Yeah. Oh, it's going to be good. The previews are great. We sitting in the theater. Yeah, it's Super! Lo que no sabías es que tiempo después la celebridad admitió que a pesar de que no le gustaba el guión, aceptó el papel por la buena paga. Además, como que tenía ondas con Margot Kidder, y se sabe que hasta tuvieron una aventura durante el rodaje. ¿Ah, sí? También con Superman 3 llegaría la adorada y a veces fallada mercadotecnia. ¡Mercadotecnia! ¡Eso! ¡Les mostraré! A principios de los 80, Atari estaba en alza, y parecía que todas las películas más importantes de su momento tendrían sus propios juegos de Atari, incluyendo a E.T., Indiana Jones, Halloween, Cazafantasmas y Gremlins, solamente por nombrar algunos. Y parecía que con la llegada de la tercera película de Superman, finalmente veríamos a nuestro héroe volando alto en gráficos de 10 bits. Entonces el juego de Superman recibió luz verde para su producción, e incluso se produjeron algunos prototipos, pero la producción del juego finalmente se canceló y nadie sabe a ciencia cierta la razón. Lo que sí tuvo éxito fue el cómic, basado en la película, pero en el mismo eliminaron muchas de las escenas que incluían alcohol o comportamientos indecentes para la época, y por esa razón esta adaptación se siente bastante incompleta. Claro que siendo niño a uno no le importa, pero asimismo la tercera película de Superman presentaría una buena oportunidad para que las empresas puedan colocar sus productos en la misma, como ser los cigarrillos Camel, junto con una botella de whisky Johnny Walker, y una gran cantidad de productos de pollos Kentucky. Pero otro de los errores de esta tercera parte es que eliminaron o redujeron casi todos los elementos de la mitología de Superman, como la fortaleza, los flashbacks en Krypton, y ni siquiera Lex Luthor o Luisa Lane hacen su aparición. Bueno, Luisa Lane está ahí, pero su participación fue reducida prácticamente al mínimo. Sobre esto se sabe que Margot andaba todo el tiempo diciendo que Richard Donner era mejor director y que tenía unas ideas muy buenas a comparación de Lester, por lo cual aceptó el trabajo en la tercera parte solo por complacer a los fans y a su fan más destacado. Por su parte, Christopher Reeve no estaba muy contento con el guion original, pero le pareció interesante explorar el lado malvado del superhéroe, además que para ese entonces ya era toda una celebridad y su imagen estaba completamente asociada con Superman, pero eso también le impidió brillar como actor en otras producciones. Pero más allá de mostrar el lado oscuro de Superman, la idea del director y la productora era dar un mensaje de concientización, sobre todo a los niños. Sin embargo, tras leer la versión inicial del guión, Christopher incluso amenazó con retirarse del personaje, esto si no se hacían correcciones. Y tras este anuncio, la producción tomó en cuenta a Tony Danza para reemplazar a Christopher, y de hecho ambos actores eran amigos, y Christopher alentó a Tony, pero como sabemos al final Christopher se quedó. En los 80 es bien sabido que el exceso en consumo de alcohol, cigarrillos y drogas estaban en aumento, y esto era bastante preocupante. Y la idea con Superman 3 era hacer una metáfora de que hasta el hombre más poderoso del mundo también podía sucumbir ante las sustancias controladas. Y no solo las sustancias, sino también las tentaciones, como cuando la secuaz le promete sexo a Superman a cambio de destruir un pozo petrolero. Tal vez en este sentido, en esta cinta vimos a Superman más humano, o el que habría resultado de no ser que tuvo unos padres buenos en la Tierra. Aún así, con un montón de críticas negativas, la cinta recaudó un total de $80 millones, contra su presupuesto de 39 millones, lo que sorpresivamente nos conduciría a que Superman busque finalmente la paz en la cuarta y última parte. Tu partida es inevitable. Destruye a Superman. Será un placer. Después de la pobre acogida de Superman 3 y el poco éxito del spin-off de Supergirl, los productores decidieron vender su idea para la cuarta parte a Cannon Group, una compañía independiente que en los 80 había alcanzado éxito al producir cintas de bajo presupuesto. En esta ocasión, el Hombre de Acero se enfrenta a una nueva amenaza, la cual es la proliferación de armas nucleares,
y la creciente tensión mundial, por lo que decide tomar medidas para evitar una catástrofe nuclear. Superman entonces propone deshacerse de todas las armas nucleares del mundo, lanzándolas al espacio exterior. Sin embargo, Lex Luthor y su sobrino se enteran del plan y aprovechan la situación para crear, utilizando el ADN de Superman, un nuevo villano llamado el Hombre Nuclear. En todo el medio de esta batalla, Superman también lucha con sus propias dudas y dilemas morales, pues no sabe si su intervención en asuntos mundiales es realmente beneficiosa. A pesar del casi fracaso de la tercera parte, las ideas para una cuarta película tomaron fuerza después de que Cannon Group contactara a Christopher Reeve, quien como todo buen tipo aceptó, siempre y cuando él, esta vez, pueda aportar sus ideas a la película. Con Christopher casi a la cabeza del equipo, también regresaron Jim Hackman y también Margot Kidder. Cannon, en su afán de revitalizar la franquicia, volviendo a sus orígenes, le ofreció la dirección a Richard Donner, pero este lamentablemente rechazó la oferta porque estaba trabajando en Arma Mortal. Otros directores a quienes se habló del proyecto fueron Paul Verhoeven y también Wes Craven, pero quien acabó haciéndose con la silla de director fue Sidney J. Furie. Cannon entonces recibió de la Warner Brothers la suma de $35 millones para la producción. De ese monto, Cannon solo usó la mitad, y la otra mitad la destinaron a sacar adelante otros proyectos, pues la productora estaba pasando por una época de vacas flacas, y bueno, pues había que estirar el dinero. Este recorte de presupuesto hizo que el equipo de efectos visuales, que había trabajado en las películas anteriores, abandonaran esta cuarta parte, y el encargado de liderar los efectos visuales en esta ocasión fue Harrison Ellenshaw, quien hizo lo que pudo con lo que tuvo. Este mal gasto de presupuesto también llevó a que la cinta tenga incoherencias en la trama, ya que el rodaje en algunas escenas se quedó prácticamente a medias por falta de dinero, lo que llevó a que la cinta al final tenga una duración de nada más 90 minutos, incluyendo los créditos, lo que la hace la más corta de toda la saga. Pero para el elenco tampoco fue fácil lidiar con pocos recursos. Incluso se sabe que Margot Kidder y Christopher Reeve no se llevaron nada bien durante el rodaje, ya que según Margot, el ego de Reeve estaba bastante inflado, solamente porque coescribió la historia. Y bueno, al final de la película, tras varios combates, Superman provoca un eclipse que bloquea el sol, y por ende la energía del hombre nuclear pues se agota. Entonces captura a Luthor y a su sobrino, y la paz vuelve a reinar en el mundo y también en Superman. I'm actually having the most fun on this film of all of them. And if we get it right, which I think we're doing, this will be the best of the Superman movies. And that's not just a pep talk, I think it really will be. Lamentablemente la cinta recibió principalmente críticas negativas, pero afortunadamente logró recuperar su presupuesto, y marcaría el punto final de las aventuras de Christopher Reeve como Superman, admitiendo, tiempo después, que Superman 4 fue una catástrofe de principio a fin, además de un gran golpe para su carrera, pues mejor. En los siguientes años, Christopher continuó trabajando en películas dramáticas, muy fiel a sus inicios en el teatro, y hasta apareció en un videoclip del dúo Pimpinela, pero en 1995, durante un concurso de equitación, tuvo un accidente que le quitó la movilidad total de su cuerpo, y desde entonces permaneció en una silla de ruedas con respiración asistida, hasta su fallecimiento en 2005. Con el pasar del tiempo, los fanáticos de Superman han escogido a Reeve como el mejor Superman de todos los tiempos, pues combinó el sentido del humor, la timidez e ingenuidad de Clark con los valores de humanidad y justicia de Superman, de una forma bastante honesta. Espero que te haya gustado este video, y si es así, compártelo con tus amigos y familiares, y también con otros fans del Hombre de Acero. Mi nombre es Chris, y nos vemos en la siguiente review. Adiós.